últimamente con las tendencias postmodernistas. Él dice, en la época moderna ya no pueden haber creaciones originales en el arte. El arte es también repetición. En la repetición está la verdad del arte. Ya no existe el aura, o sea, esa cosa como las grandes figuras del Renacimiento, los santos, que tienen una aureola dorada que mostraba la calidad insigne de ese personaje en contraposición a los que no tenían aura, a los que no tenían la aureola, que eran los pecadores, los normales, etc. Por ejemplo, en las representaciones de la última cena, a Jesucristo y a los apóstoles se los pinta, generalmente se los pintaba hasta el Renacimiento con una aureola, y al pobre Judas, que era el traidor, pero que participó en la cena, se lo representa sin la aureola. O sea, ya no es un santo, sino es un pecador, un traidor. Benjamin, este nuevo público, cree que el arte actual solo puede ser un arte de traición a los principios de la originalidad. El arte tiene que ser técnicamente reproducible. El arte tiene que ser ahora, como es la sociedad de masas, la sociedad altamente industrializada, el arte tiene que tener esas características: masificado, general, con poco original. Ese arte es un arte aceptable, no es un arte despreciable. O sea, él ha tratado de dar una nueva dignidad a ese arte ultramoderno que para los clásicos es naturalmente un arte de segunda. Entonces, ¿cuál es el tema de él? El tema de él, estimado público, es mostrar las nuevas formas, no solamente de la convivencia masificada de los humanos, sino las nuevas formas de la actividad artística. Y según él, son las formas donde el arte va a ser reproducido mecánica e industrialmente por millones. La fotografía, la película, la obra de radio. Él vio los comienzos de la televisión y dijo la famosa frase: es simplemente el arte para las clases ignorantes de la población. Va a ser un arte donde la manipulación de las masas va a adquirir el máximo grado. La televisión contra el arte masivo por excelencia. Pero no hay que despreciarlo, seguramente. Esa es la novedad. Es decir, muchas personalidades del mundo filosófico ya han creído que el mundo actual, que el arte está en decadencia, porque el arte es solo fotografía, es solo lo reproducible. Pero él llega a la conclusión de que esa reproducibilidad del arte, que esa es la característica moderna y que no debe ser de ninguna manera descartada como una cosa de segunda, sino que simplemente es el arte actual. El arte actual es el arte reproducible, que no le quita su calidad ni su originalidad. El arte, dice textualmente, se convierte en accesible, barato, fácil de entender, justamente porque pierde su característica de originalidad, pierde el aspecto heroico, se vuelve objeto de mero consumo. Y eso no está mal, porque las masas de trabajadores no pueden llegar a entender la originalidad de una tragedia complicada o de una obra muy enredada. Y no por eso es un público despreciable. Entonces, estimado público, estamos ante un pensador que por primera vez, no puedo equivocar, pone en duda los conceptos clásicos: el creador, el artista como genio, el filósofo como original, la obra de arte como un misterio insondable,
la obra filosófica como la demostración de una creación extraordinariamente interesante y original, todo eso, según él, se termina en el siglo XX. Y la filosofía se convierte solo en la interpretación de oropeles, en la interpretación de lo secundario. Ya no es más una filosofía creadora, sino es solamente una filosofía interpretadora. Según él, ya no van a haber genios filosóficos, lo cual es muy triste, ¿no es cierto? Ya no van a haber grandes pensadores originales, nunca más un Aristóteles, un Kant, un Hegel o un Marx, nunca más, sino que va a ser la época de la interpretación, la época de las minucias exegéticas, la época en que el pensamiento va a ser simplemente comentar detalles. Eso para Benjamin va a ser, estimado público, la filosofía y el arte a partir del siglo XX. Solo interpretación de lo ya conocido, nunca más el aura, las obras originales, nunca más un filósofo con la aureola, donde resplandece la originalidad de esa personalidad, nunca más. Los políticos ya no van a ser los mártires de una idea, sino los ejecutivos de un programa. Ustedes ven, él traza en el fondo un panorama muy amplio de toda la sociedad, y para él eso es filosofía, o sea, un panorama que englobe a toda la sociedad, fijada, estimado público, en algunos personajes donde se ve la mediocridad del mundo actual, pero una mediocridad que no debe ser mal vista, porque mediocridad viene de medio, no de bajo. Es una idea muy interesante la de Benjamin. La mediocridad, estimado público, es el signo de la medianía. Y lo mediano no es lo bajo, lo horrible, lo de segunda clase, sino simplemente no está a la altura de la genialidad de antes, porque el mundo moderno, el mundo de la reproducción mecánica de todo, ya no admite a los genios. Entonces la conclusión es muy simple, estimado público. Hemos ingresado a un mundo donde ya no va a haber filosofía en el sentido original del término, que es una visión crítica completamente original del mundo. Ya no va a haber eso, sino la filosofía se va a reducir a comentarios. Los filósofos van a ser, a partir del siglo XX, glosadores, o sea, comentaristas. ¿Cómo son? Y en eso tal vez ha tenido razón. Él dice, el mundo del futuro va a ser el mundo de los comentadores del deporte. Él ya notó en las primeras décadas del siglo XX que el deporte masivo era extremadamente importante y que la radio o los periódicos se dedicaban a glosar, a comentar los grandes hechos deportivos. Entonces, ese es el futuro del pensamiento y de la filosofía. Yo lo lamento mucho por ustedes que tal vez tienen ideas, cada uno, no es cierto, estimado público, no me equivoco, cada uno de ustedes se cree un genio, un tipo original, un tipo que va a marcar el pensamiento boliviano, latinoamericano. Deben tener, me imagino, una sana y buena opinión sobre sí mismos, sobre todo sobre el aura, la originalidad que los ilumina. Benjamin dice, el mundo actual es el mundo solamente de los glosadores y comentadores. ¿Y cuál es el ejemplo más brillante y más exitoso? El comentarista deportivo, el periodista deportivo. Ese es el pensador del futuro. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? Que ha sido tomada por algunos pensadores, como Sloterdijk, algunos pensadores postmodernistas.
El periodista deportivo es el verdadero filósofo de los siglos XX y XXI. O sea, el glosador, el que no inventa nada, el que simplemente comenta, el que dice qué buena jugada, qué fantástico pase, qué brillante ha sido el jugador, tal, pero el propio comentarista no inventa reglas, no inventa un nuevo juego, nada de eso. Simplemente glosa lo que ve. O sea, comenta, puede ser que sean comentarios muy inteligentes. Para él los filósofos van a ser los deportistas, los periodistas deportivos inteligentes. O sea, los que realmente ven más allá del juego, pero que no inventan un nuevo juego, no inventan un nuevo fútbol, sino que comentan con brillantez, pero comentan el fútbol, digamos, normal de todos los días. Ese mundo, estimado público, es el mundo que nos espera. Permítanme, antes de la pausa, veremos el último punto de Walter Benjamin y así los dejo en paz con este tema deprimente. Walter Benjamin tuvo una biografía que podríamos llamar trágica, que es bueno que ustedes la conozcan, por lo menos en rasgos muy generales. Venía de una familia de la buena burguesía, su padre era un exitoso tratante de obras de arte. Pero la Primera Guerra Mundial y el proceso inflacionario arruinaron la economía familiar. Como la inmensa mayoría de las familias alemanas, el padre de Benjamin había ahorrado en lo que tenía la garantía absoluta del Estado alemán, los bonos del Estado. Sí, los bonos del Estado que hasta 1918 eran cotizadísimos porque pase lo que pase, el Estado pagaba los intereses en la moneda, era absolutamente estable, estaba con el patrón oro, el viejo barco alemán, y entonces realmente ahorrar en bonos del Estado era lo más seguro, además lo más fácil, no había que pensarlo mucho, se compraban bonos del Tesoro y listo. La inflación de 1923 arruinó totalmente a los ahorristas alemanes y favoreció aquí a los bancos, porque los bancos no estaban obligados a, como ahora, a devolver en el valor real que tenían los depósitos cuando fueron hechos. Esa es una cosa muy moderna, que recién tiene, estimado público, 50 años cuando mucho. Entonces la gente antes se depositaba y había, por mala suerte, inflación, chao, se perdía. Y el banco, claro, devolvía la misma suma, pero totalmente devaluada. 1 billón de marcos hacía una libra esterlina, o sea, 1 millón de millones de marcos, una libra esterlina. Ustedes se pueden imaginar que gente que tenía grandes fortunas, digamos 500 millones de marcos, cuando le devolvieron ese dinero en 1923, no valía absolutamente nada. Hay un caso muy famoso, que es un tipo medio filosófico, Urvinius, un tipo que se había hecho muy famoso como comentarista y coleccionista de arte. Y este tipo había reunido una fortuna de 500 millones de marcos. Le sirvió para comprar una pequeña estampilla para franqueo local. Toda su fortuna consta de devolvida. Entonces, si él lo pasó por un millonario, imagínense ustedes las pérdidas de la gente modesta. Todos los ahorros de la vida. Todo se hundió en 1923, incluyendo al pequeño patrimonio de la familia Benjamin. Entonces, este tipo tuvo que trabajar, como no tenía eso es una prevención de los que estudian filosofía, no tenía una profesión clara que sea requerida por el mercado, el tipo nunca tuvo un empleo claro, nunca. Y la vez que trató de ser profesor titular en la Universidad de Frankfurt, todos los otros tapearon la nominación, o sea, el nombramiento del pobre Benjamin. Y como era un hombre depresivo, no intentó en otra universidad, porque tal vez me hubiera salvado.
pero era un hombre depresivo. Ahora vamos a ver el detalle final de la depresión. Porque los depresivos, estimado público, y es un consejo muy personal para que ustedes no se vuelvan depresivos, a veces no piensan racionalmente. El caso de Benjamin es clarísimo. Él vivió sus últimos años con fondos muy escasos que le mandaba Max Horkheimer. Max Horkheimer, que además era muy ahorrado, con una inmensa fortuna, le mandaba solamente para que sobreviva a su amigo Walter Benjamin y ni un cobre más. Entonces, este tipo vivía muy pobremente en París. Después del año 33, cuando los alemanes tomaron París, en mayo de 1940, él huyó. Y huyó a la frontera franco-española. En esa frontera franco-española se unió a un grupo donde estaba Hannah Arendt, su amiga de toda la vida. Ese grupo, como la frontera era libre, España en eso se portó muy bien. Se puede decir muchas cosas del régimen franquista, pero el régimen franquista permitió libre tránsito sin papeles, lo cual en la Europa de esa época era realmente una enorme ayuda. Es como a los venezolanos que tal vez no tienen ni pasaporte. Y todavía hay países que los permiten, como Perú, que los dejan entrar en caso de máxima necesidad sin papeles válidos. Así era España. Entonces, se unieron en un grupo para pasar los Pirineos, porque había que pasar ilegalmente la frontera. Los detuvieron y los volvieron a Francia. Perdón, los trataron de volver a Francia. En ese momento, Walter Benjamin, pues como Francia ya estaba dominada por los alemanes, pensó, a mí me manda con un campo de concentración. En esa noche, él tomó una enorme cantidad de barbitúricos para suicidarse. Se suicidó y al día siguiente el grupo pasó totalmente sin problemas, llegó hasta Lisboa y luego a Estados Unidos sin el más remoto problema. Solamente ese día hubo un pequeño problema. Esa es la mala suerte de un depresivo que cree que el mundo está contra él. Él creyó que la historia estaba contra él y que por lo tanto no le permitían pasar porque ya la historia se había cerrado contra él. Cuando fue un pequeño malentendido, y el grupo con Hannah Arendt pasó a día siguiente. Como ustedes ven, no hay que tomar decisiones así de ese calibre como quitarse la vida sin conocer bien todas las alternativas. Hay que suicidarse, estimado público, solamente en casos muy graves y solamente cuando realmente uno ya está muy mal, pero después hay que evitar eso. Es una porrada lo que hizo Walter Benjamin. Además, la anécdota que sufrió mucho, pero no podía. ¿Perdón? Era la anécdota también que sufrió mucho, no podía morir. Claro, ya se equivocó la dosis. Muy poquito. Lo trataron de salvar en la mañana siguiente. Él se negó a ser salvado. Volvió a tomar otra dosis. Claro, bueno, sufrió mucho. Pero es peor el caso de la esposa de Teodoro Adorno que les he contado. La esposa de Teodoro Adorno, Greta Karlsruhe, era doctora en química, era una persona que sabía mucho de química y de compuestos. Cuando Adorno murió relativamente joven, a los 66 años, ella creyó que su vida ya no tenía sentido, no tenían hijos, no tenían hermanos. Ella creyó que su vida no tenía sentido. Entonces, ella misma se preparó un veneno. Como era química, quería saber, se equivocó en la dosis. Y ella tomó la cosa, pero quedó inconsciente durante 20 años de vida vegetativa. Quedó en coma 20 años. El hospital donde ella estaba aprovechó, además, como no había paredes cercanos, nadie podía dar la orden de desenchufarla. 20 años la tuvo porque era la paciente estrella. Era un seguro extraordinariamente bueno que tenía. El seguro pagaba todo y el hospital encantado, obviamente, de tener un paciente así que no molestaba, que estaba en una habitación perdida, que la alimentaban un poquito por vía intravenosa y listo. No, el hospital
encantado de tener un caso así. 20 años. Pero no ha sufrido ella, no la conciencia. Pero yo también les aconsejo, en vista de este caso, si se suicidan ustedes, a que se conviertan. Para la dosis, si es veneno, hay que acudir a un especialista, no a cualquiera. No creer que uno sabe. Porque lo que hizo la Grete Karplus es creer que ella como química sabía la dosis exacta. Además, como buena alemana ahorrativa, calculó una dosis exacta sin exceso, porque era caro el veneno. Tampoco hay que hacer eso. ¿Perdón? O sea, si se va a morir, ¿para qué escatimar en gasto? Pero es que es la mentalidad de que si se puede obtener el resultado A con un mínimo de medios B, no hay para qué hacer un exceso en los medios B, porque eso va contra el principio racional por excelencia. Entonces ella usó la dosis exacta para morir, ella de acuerdo a su peso, era muy delgada y pequeñita, para morir solo ella. La dosis no hubiera servido, por ejemplo, para un hombre grande y corpulento. Ese principio le jugó una mala pasada. Simplemente para que vean ustedes que gente inteligente puede equivocarse. Antes de la pausa, permítanme un instante de la filosofía de la historia de Walter Benjamin en sus últimos momentos. Walter Benjamin publicó un libro que son las tesis sobre la historia, donde el estimado público renuncia al marxismo. Y eso es un elemento interesante porque es una filosofía de la historia que la retoma la escuela de Frankfurt 100%. La idea es que la historia no va, como creyó Marx, a etapas siempre superiores del desarrollo, sino que la historia es la historia de las catástrofes del ser humano y que conduce necesariamente a la destrucción del ser humano. O sea, la razón, al inventar tantas cosas como los campos de concentración, que era una maravilla del principio racional, ¿no? Los campos de concentración, que la razón produce su propio aniquilamiento. O sea, al final de la vida, cuando él tuvo que huir, seguramente pasó hambre, totalmente solo, no le gustaba mucho. Tampoco los varones. Estaba desilusionado con el género humano, de alguna manera. Entonces, él creyó que la historia no va hacia lo positivo, sino hacia lo negativo. Y de él es que Adorno sacó la famosa anécdota: si hay un progreso en la historia humana, si hay, es el progreso que va de las flechas y los arcos a la bomba atómica. Ese es el progreso real de la humanidad. O sea, el camino a la destrucción. Él ha dejado todo esto grabado en una famosa imagen. El ángel de la historia avanza, pero avanza de espaldas, sin ver a dónde va. El ángel de la historia entonces avanza, pero de espaldas a la meta histórica. Por lo tanto, puede equivocarse. Ese ángel de la historia ve sobre todo las ruinas, los destrozos, los fragmentos rotos que ha producido el hombre. La historia emerge entonces como una catástrofe, no como una evolución progresiva hacia metas siempre mejores. Benjamin dice de esta famosa imagen: una tormenta sopla desde el paraíso, desde la meta donde está yendo el ángel de espaldas, desde la meta misma histórica, o sea, lo más noble, la meta final. Desde esa meta, desde el paraíso, sopla un viento muy fuerte. Pero ese viento es tan fuerte y tan irregular que el ángel no puede abrir sus alas, no puede por lo tanto volar y no puede dirigir su actuación, no tiene más autonomía de movimientos, no puede arreglar, disponer hacia dónde va. Solamente el ángel sufre el destino. El ángel no puede, como creyó Marx, no puede decidir en forma autónoma a dónde ir, sino
sino que es impelido por ese viento curioso, que es un viento casual, sopla hacia adelante, hacia atrás, totalmente irracional. Entonces, el ser humano, el ángel, el ser humano racional, que es el ángel, no puede decidir su propia historia, está compelido por vientos contrarios y por lo tanto no puede decidir qué es lo bueno o lo malo, solamente sufre la historia. Al contrario de lo que creía Marx, no hace la historia, sino sufre la historia. Y el trasfondo de todo esto está claro, es el pacto Stalin-Hitler, que se firmó un poco antes, el pacto del régimen racional por excelencia, el régimen progresista por excelencia, que es el régimen socialista, el único que existía en ese momento, todavía no existía ni la Revolución China, el único régimen socialista de la historia, el régimen de la Unión Soviética, hace un pacto como el más tenebroso del mundo con Hitler, y una de las medidas que incluía el pacto es repartirse el mundo. El famoso protocolo de ese pacto dice, por ejemplo, Polonia para mí, Finlandia para ti, Rumania para mí, Hungría para ti, etc., sobre la voluntad de los pueblos. Entonces lo que hace Benjamin es creer que la historia ha hecho una mala pasada al ser humano. Le ha mostrado con un espejismo, le ha mostrado la posibilidad del progreso, la posibilidad de ir avanzando hacia el socialismo como el régimen ideal, pero en el momento decisivo, el viento de la historia, el viento que sopla desde el paraíso, empuja al ángel a la destrucción, destruye sus alas, que son su forma de caminar, su forma de elevarse, y lo hunde. Es decir, la historia aparece como lo negativo por excelencia. Y por lo tanto se acaba toda posibilidad, estimado público, de progreso histórico. Esa es la filosofía negativa de la historia de Walter Benjamin, que la Escuela de Frankfurt la toma como propia, como vamos a ver después de una breve pausa. Gracias.